Abimelec se convierte en rey. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida, Jueces, capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubal, fue a Siquem, a casa de sus tíos maternos. Les dijo a ellos y a toda la familia de su mamá: pregúntenles a los líderes de la ciudad de Siquem si es mejor para ustedes que todos los 70 hijos de Gedeón sean sus gobernantes, o si es mejor que uno solo de los hijos sea el gobernante. Recuerden que yo soy parte de su familia. Los tíos de Abimelec hablaron con los líderes de Siquem y les hicieron la pregunta. Los líderes decidieron apoyar a Abimelec y dijeron: después de todo, él es nuestro hermano. Así que los líderes de Siquem le dieron a Abimelec 70 trozos de plata que sacaron del templo de Baal. Abimelec utilizó la plata para contratar a unos hombres detestables que lo seguían a todas partes. Abimelec fue a Ofa, a casa de su papá, y mató al mismo tiempo a todos sus hermanos, a los 70 hijos de Jerubal. Solamente Jotán, el hijo menor, pudo esconderse y salvarse. Luego los líderes de Siquem y Bet Milo se reunieron junto al gran roble de piedra sagrada y establecieron a Abimelec como su rey. Jueces capítulo 9 del 1 al 6. Aquí tenemos una gran muestra de que el pecado trae consecuencias. Recordemos, Jueces 8, 30 y 31 dice: Gedeón tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Tenía una concubina que vivía en la ciudad de Siquem. Esa mujer tuvo también un hijo de Gedeón, a quien llamó Abimelec. Según la narrativa, podemos percibir que Abimelec, hijo de la concubina de Gedeón, estaba lleno de maldad y que sus amigos eran perversos. Todo esto producto del pecado que con tiempo y disimulo te atrapa. Gedeón, cuando tuvo su concubina, actuando en contra de los preceptos de Dios, nunca imaginó que el hijo que estaba engendrando sería después en contra de toda su generación. Abimelec mató a sus hermanos y solo uno pudo escapar. Y si los mató fue por ambición, para que solo él pudiera ser el rey, por ser único hijo del valiente Gedeón. Y también podemos analizar que Abimelec no creía en nuestro Dios. Él creía en Baal y en muchos dioses. Las barras de plata que le dieron eran de Baal. Si logras darte cuenta, el pecado del hombre siempre trae consecuencias. Aún ahora en nuestro tiempo, haces lo malo y lo disfrutas, quizá por ese momento, pero pasa poco o mucho tiempo y tu pecado te alcanza y luego decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? Y ni aún así, en algunos casos, reconocemos que es un resultado del pecado, independientemente de que te hayas arrepentido y de que Dios haya perdonado. No significa que tu pecado no te traiga consecuencias. Pues hay quienes piensan que si hoy pecan, mañana piden perdón y se acabó. Es mejor que hoy luches con tu tentación a que mañana luches con las consecuencias de tu pecado. Historia de Jotán. Jotán se enteró de que los líderes de Siquem habían hecho rey a Abimelec. Entonces subió al monte Gerizim y gritó para que todos lo escucharan: escúchenme, todos los líderes de Siquem, que luego Dios los escuchará. Un día los árboles decidieron nombrar un rey para que los gobernara. Así que le pidieron al olivo que fuera el gobernante, pero el olivo les dijo que no, porque para ser rey tendría que dejar de producir su aceite. Ese aceite es muy útil para honrar a Dios y a los hombres.
Luego le dijeron a la higuera que fuera gobernante, pero la higuera respondió que no, porque para ser reina tendría que dejar de producir sus dulces y sabrosos frutos. Entonces los árboles le pidieron al viñedo que fuera rey, pero el viñedo dijo que no, porque para ser rey tendría que dejar de producir vino, y el vino hace felices a Dios y a los hombres. Finalmente los árboles le pidieron al árbol de espinas que fuera rey, pero el árbol de espinas respondió: sí, ¿de verdad quieren que yo sea el rey? Entonces vengan a buscar mi sombra. Pero si no quieren, entonces que salga fuego del espino y que se quemen todos los cedros del Líbano. Y ahora les pido que piensen si ustedes fueron totalmente honestos cuando hicieron rey a Abimelec. Piensen si han sido justos con Yerubal y su familia. Si se han portado bien con Yerubal, como él se portó con ustedes. Mi papá luchó por ustedes, arriesgó su vida y los liberó del poder de los madianitas. Pero ustedes se han rebelado en contra de mi papá y han matado a todos sus hijos, a todos, uno por uno sobre la misma piedra. Han elegido a Abimelec para que sea el rey de Siquén. Él es el único hijo de la concubina de mi papá, pero lo convirtieron en rey porque es su familiar. Si han sido totalmente honestos con Yerubal y su familia, entonces espero que estén felices con Abimelec como rey y que él también esté feliz con ustedes. Pero, líderes de Siquén y Bet Miló, si ustedes no han obrado bien, entonces que salga fuego de la boca de Abimelec y los queme a todos. Y que salga fuego de la boca de ustedes para que se queme Abimelec. Después de decir esto, Jotam salió huyendo y se fue a una ciudad llamada Ber, y allí se quedó por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec gobernó en Israel durante 3 años, pero Dios causó problemas entre Abimelec y los líderes de Siquén, quienes dejaron de ser leales a Abimelec. Eso sucedió para que pagaran por lo que habían hecho, pues Abimelec había matado a sus propios hermanos, a los 70 hijos de Yerubal, y los líderes de Siquén habían ayudado a Abimelec en semejante asesinato. Ellos enviaron hombres a las montañas para que asaltaran a los que pasaran por allí, y Abimelec se enteró de lo que pasaba. Un hombre llamado Gal, hijo de Ebed, y sus hermanos se mudaron a la ciudad de Siquén. Los líderes de Siquén confiaron en Gal y los siguieron. Un día todos salieron al campo a cosechar uvas, llevaron las uvas y las pisaron para hacer vino y celebrar. Entraron al templo de su Dios y comieron, bebieron y se burlaron de Abimelec. Gal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es ese tal Abimelec? Es uno de los hijos de Yerubal, y Zebul es su ayudante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que servirlo y obedecerlo? Nosotros no debemos obedecer a Abimelec, debemos obedecer a nuestro propio pueblo, los hijos de Hamor. Si me dejan dirigir a esta gente, yo puedo derrotar a Abimelec. Le diré a Abimelec: alista tu ejército y ven a pelear. Zebul era gobernador de la ciudad de Siquén. Zebul se enteró de lo que dijo Gal. Se enfureció y mandó mensajeros a la ciudad de Aruma, donde estaba Abimelec, con este mensaje: Gal, hijo de Bet, y sus hermanos llegaron a esta ciudad y están poniendo a la gente en tu contra. Así que tú y tus hombres deben salir de allí esta noche y esconderse en el campo. Mañana, apenas salga el sol, ataquen la ciudad de Gal, y sus hombres saldrán al ataque, y tú podrás hacerles lo que quieras. Así que Abimelec y sus hombres salieron a la noche y se escondieron. Se repartieron en 4 grupos y se escondieron cerca de la ciudad de Siquén. Gal,
hijo de Bet, salió a la entrada de la ciudad y los hombres de Abimelec salieron de sus escondites. Gal vio los soldados y dijo a Zebud: «Mira, hay hombres acercándose desde la montaña». Pero Zebul le respondió: «No, solo son las sombras de las montañas. Las estás confundiendo con sombras de hombres». Pero Gal volvió a decir: «Mira, hay hombres viniendo desde el ombligo de la tierra y hay otros que vienen desde el cedro de los adivinos». Y Zebul respondió: «¿Y por qué no presumes ahora? Tú mismo dijiste: ¿quién es Abimelec? ¿Por qué debemos obedecerlo? Te burlaste de esos hombres. Ahora ve y pelea contra ellos». Entonces Gal dirigió a los líderes de Siquem y salieron todos a pelear contra Abimelec. Pero Abimelec y sus hombres persiguieron a Gal y a los que estaban con él. Los hombres de Gal huyeron hacia la entrada de la ciudad de Siquem, pero muchos murieron antes de llegar a la entrada. Abimelec regresó a la ciudad de Aruma y Zebul obligó a Gal y a sus hermanos a salir de Siquem. Al día siguiente, los hombres de Siquem salieron a trabajar al campo y Abimelec se enteró. Entonces Abimelec aprovechó para atacar por sorpresa la ciudad. Abimelec dividió a sus hombres en 3 grupos y les dijo que se escondieran en el campo. Cuando vio que los hombres de Siquem salían de la ciudad, Abimelec llegó y los atacó. Abimelec y el grupo que estaba con él corrieron hacia la entrada de la ciudad. Los otros grupos salieron hacia el campo y mataron a todos los que estaban allí. Abimelec estuvo combatiendo todo el día, invadió la ciudad y mató a todos sus habitantes. Destruyó la ciudad completamente y derramó sal por todas partes. Había algunos viviendo en la torre de Siquem. Cuando se enteraron de lo que había pasado en Siquem, se reunieron en el salón más seguro del templo del dios Ber. Cuando Abimelec se enteró de que todos los líderes estaban reunidos allí, él y sus hombres fueron hacia el monte Salmón. Abimelec llevó unas hachas para cortar leña, tomó la leña que había cortado y la cargó entre sus hombros. Abimelec le dijo a los hombres que estaban con él: «Hagan lo mismo que hice yo». Todos cortaron leña y siguieron a Abimelec. Llegaron al templo El Berit y allí amontonaron toda la leña en el salón más seguro del lugar. Luego prendieron fuego a toda la leña y quemaron a los que estaban dentro del salón, matando a más de 1000 personas que vivían cerca de la torre. Abimelec fue a Tebes, la atacó, la conquistó. En la ciudad había una gran torre y todos los habitantes de Tebes se encerraron allí y subieron hasta el techo. Abimelec se acercó a la torre para atacarla. Llegó hasta la puerta y estaba a punto de quemarla cuando una mujer lanzó una piedra de moler desde la torre. La piedra cayó en la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Inmediatamente Abimelec llamó al ayudante que cargaba las armas y le dijo: «Trae tu espada y mátame, para que nadie pueda decir que una mujer mató a Abimelec». El ayudante le clavó la espada y Abimelec murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, todos regresaron a su casa. Así Dios castigó a Abimelec. Le devolvió todo el mal que le hizo a su papá cuando mató a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los líderes de Siquem por todas las cosas malas que hicieron, y se cumplió todo lo que dijo Jotán, hijo menor de Jerubal. Jueces, capítulo 9 del 32 al 57. La historia es larga, pero está bien explicada. Gedeón no debió tener una concubina. Abimelec, el hijo perverso y ambicioso de Gedeón, obtuvo, al igual que el pueblo, una maldición de parte de Jotán. Consideró que Abimelec no fue un juez, sin embargo reinó 3 años y dijo que no fue juez porque los jueces tuvieron al Espíritu de Dios para luchar contra los perversos y para liberar al pueblo de la opresión.
Pero no podemos negar que Dios lo permitió, pues querían un rey hombre y no aceptaban el gobierno directo de Dios, y tuvieron un rey tamaño de su maldad, como los maldijo Jotán. Abimelec junto con Tolá y Jair no hicieron nada relevante, nada bueno, pero reinaron en ese periodo de la apostasía. Fue un tiempo de dificultad interna, porque el mal no venía de afuera, sino de dentro de ellos mismos, y todo causado por Abimelec. A veces Dios permite un gobierno perverso, pues es el pago a la maldad del pueblo. Al final vemos que Dios juzgó a Abimelec por el acto perverso que cometió, y también a los de Siquén por haberle hecho rey. Hubo guerra civil. Abimelec terminó tristemente sus días. Poco le duró su ambición y su maldad. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Abimelec terminó tristemente sus días, poco le duró su ambición y su maldad. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.